Sean bienvenidos otra vez a su programa Chubby, casos de la vida irreal. Hola, soy el Dr. Nostradamus. El día de hoy les presentaré un cómic del autor Emefi. El cómic se titula Rosaline y el cometa bromista, parte 8. En esta octava parte, Rosaline necesita un consejo y su madre llega al rescate para orientarla en sueños, ya que como vimos en las partes anteriores, la madre de Rosaline no está viva. Bueno, acompáñenme a ver esta historia. Se acabó, él se ha ido. ¿A dónde fue él? Donde quiera que fuera iba rápido. Esa fue la transformación más intensa que jamás haya presenciado. Me pregunto si alguna vez volveré a ver a mi hermano. No pasó mucho tiempo antes de que Luba abandonara el observatorio. Nunca estuve segura de por qué decidió irse, pero no parecía interesado en transformarse. En cuanto a mí, no me quedaba más que continuar con mi misión. Quizás algún día descubra qué le pasó a Bluba. ¡Es Bluba! ¡Él es el cometa bromista! ¿Bluba? ¿Quién es ese? Por favor, dime qué está pasando. Lo siento por todo, Peach. Necesito ir a algún lado para aclarar mi cabeza. ¡Espera! Mamá, ¿a dónde vas? Olvidé que ella puede teletransportarse así. Disculpe, señorita. ¿Qué le pasó a mi mamá? Yo no lo sé. Estoy segura de que ella volverá. Entonces, ¿a ustedes nomás les gusta el pastel? Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Ha pasado mucho tiempo. He tenido la intención de visitarte. He estado ocupada. La maternidad es un trabajo de tiempo completo. Hice un desastre, uno grande. Todo lo que ha pasado últimamente es mi culpa. ¿Qué me ha pasado? ¿Y tantas otras personas en este planeta? Y aún así, disfruto en secreto lo que me he hecho a mí misma. Soy una vergüenza. Lo siento mucho, mamá. No sé qué hacer. Rosalina, hija mía, realmente ha pasado mucho tiempo. ¿Estoy soñando? En efecto. No nos hemos visto en tus sueños desde que aún eras una niña. Algo debe estar inquietándote para que vuelvas a pensar en mí. Yo... Por favor, dime qué pasa. No seas tímida, cariño. Soy tu madre. Te conozco mejor que nadie. Incluso las cosas que escondes a los demás. Yo... quiero ser grande. ¿Grande? Chubby. Ya veo. Quiero comer mucha comida y tener un cuerpo grande y chubby. Es tonto, es asqueroso, no sé qué me pasa. No hay nada malo en ti. Te conozco desde antes de que nacieras. Siempre pude ver cuánto te encantaba comer. Qué fascinada estabas con mi barriga cuando estaba embarazada de tu hermanito. Incluso si tú no pudieras verlo todavía, yo sí podría. Admito que es un deseo poco ortodoxo y no pretendo entenderlo, pero no me importa si estás chubby, no me importa si quieres ser más grande. Solo quiero que seas feliz, mi hermosa hija. Pero, ¿qué pasa si me pongo demasiado gordita? ¿Qué pasa si un día soy demasiado grande para cuidar a los Lumas? ¿Cómo podría perdonarme por abandonarlos? Te dejé demasiado pronto y asumiste una responsabilidad tan grande que creciste demasiado rápido. Te robé tu infancia, nadie estaba ahí para cuidarte como cuidabas a tus hijos. Sin embargo, nunca te quejaste de tu responsabilidad y nunca pediste nada a cambio. ¿No crees que después de todo este tiempo quizás te mereces tener lo poco que pides? ¿Has sido madre durante tanto tiempo? Mucho más que yo. Quizás ya sepas más que yo, pero como bien sabes, una madre sabe qué es lo mejor para su hijo. Te mereces una madre y yo no puedo estar ahí para ti. Por eso debes cuidarte a ti misma de la misma manera que cuidas a ellos. Mamá, ¿recuerdas lo que te dije hace tantos años? ¿Y qué si eres gordita? Simplemente les darás los mejores mimos a tus hijos. La familia se trata de ayudarse unos a otros. Les proporcionas un papel maternal y reconfortable, y ellos te recompensarán con su propio amor. Quizás algún día los necesites para ayudarte a vivir tu vida, pero estarán felices de hacerlo, porque tú hiciste lo mismo por ellos. Tal vez una vieja amiga te ayudará a ver las cosas mejor. Hola, mamá. Te extrañé mucho. ¿Bluba? Estoy tan feliz de verte de nuevo. Quería agradecerte por ayudarme a convertirme en un gran cometa lindo. Así que te traje algo delicioso. Parece que Bluba te ha traído una cesta de picnic. ¿Qué tal, Rosalina? Después de todo, esto es un sueño.
Aquí no hay consecuencias. Come, cariño. Veamos, pan con mermelada, leche y tu té favorito. Son sabor albaricoque, como en los viejos tiempos. Además de algunos fragmentos de estrella por si acaso. Déjame hacerte unos sándwiches y servirte un poco de té. Oh, esto se ve tan delicioso. Así es como solían ser las cosas. Mira esta pequeña barriguita. Puedes hacerlo mejor que eso, mamá. Mamá, tienes el estómago ruidoso. Dice, aliméntame más. ¿Quieres que te dé algunos trozos de estrella? Sin límite por mí. Vaya, ¿te estás volviendo tan grande? Si no supiera nada, pensaría que iba a ser abuela. ¡Wow! Esa fue una grande. Lo siento. Dios mío. Ay, no te avergüences. Creo que eso dejó espacio para más. ¿No crees? De ninguna manera se me acaba de rasgar el vestido. Mira esto, mi hija se ha puesto tan gordita que se ha quedado sin ropa. Supongo que la mimo demasiado, pero la amo muchísimo. Pero está bien, una madre siempre viene preparada. Vamos a conseguirte un cambio de ropa, algo en lo que puedas crecer sin romper. Quítate todo. No te preocupes, no hay nada que no haya visto antes, aunque tu cuerpo es mucho más redondo que la última vez que lo vi. Bluba, no mires. Así es mejor, ¿no? Déjame prepararte algo más de comida. Eres una mamá tan linda. Admito que ser tan gordita sin pedir disculpas es tan reconfortante. Incluso puedo sentir cuando me hago más grande. Cada vez más grasa se agitaba y se sumaba a mi figura, cada vez más rechoncha. Tu sonrisa es casi tan grande como tu barriga, mamá. Casi. ¿Puedes ser así de feliz todo el tiempo? Si quieres. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Pero recuerda que esto solo es un sueño. Si quieres esto de verdad, depende de ti aceptar la persona que eres. Es hora de despertar, Rosalina. Recuerda que te amo. Ámate a ti misma también. Adiós, mamá. Sé que algún día nos volveremos a encontrar. Ámate a ti misma también. Lo haré, mamá. Qué gran suerte tiene Rosalina al poderse comunicar con su madre. Supongo que más de uno quisiera tener ese poder. Bueno, les daré un consejo que no me han pedido. Te recomiendo siempre hablar de tus sentimientos con alguien de extrema confianza. Recuerda, la obesidad no es buena. Hagan ejercicio constantemente y come sanamente. Los veo en el próximo capítulo de... Chubby, casos de la vida irreal. Bye.